y cuyos pies están llenos de polvo. Estaban perfumaditos y bien ricos. ¿Cómo se percibiría el olor? Pero ¿por qué nadie lavó los pies aquel día? Tal vez uno a uno pasaría, no sé, yo me imagino, pasaría por aquellas tinajas, aquella toalla, aquel recipiente de agua, y tal vez la pregunta que se llegaron a hacer todos los discípulos fue: ¿quién irá a lavar los pies? Ahora, si recordamos la escena, Juan estaba recostado al lado del Señor. Así que Juan era el consentido, y entonces Juan pudo haber dicho: yo no voy a lavar los pies. Yo soy el consentido, no tengo por qué hacerlo. Ahora, Pedro estuvo con él en el monte de la transfiguración, y muchos lo veían con un don de liderazgo, y tal vez Pedro diría: yo tengo don de liderazgo, no tengo por qué lavar los pies. Andrés y Felipe eran algo así como los administradores del grupo. No eran los que traían el dinero, pero se encargaban de la logística. El celote, Simón, eran guerrilleros. ¿Quién podría haber asumido en su propio corazón que habría de lavar los pies? No lo sabemos. Probablemente Juan tuvo la lucha, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, de saberse el más pequeño. No lo sé, pero sí fue fuertemente impactado, porque quien se levantó aquella noche de la cena fue la persona que menos imaginaba, y fue el Señor Jesús. La escena va a continuar, y al final de la escena les da la lección. Por favor, el versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que, pero recuerdan que al final del capítulo 16 el Señor les dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Quiere decir que la primera lección que yo necesito aprender para tener paz en el Señor es aprender a amar como Dios ama. Ahora, si amo como Dios ama, eso me va a traer paz al corazón, por un principio bíblico bien sencillo que ha estado allí todo el tiempo y pasamos mucho por alto, y es este: quien ama como el Señor Jesús puede sufrir la humillación, porque la humillación produce exaltación. ¿Se acuerdan en qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿Se acuerdan cómo tentó la serpiente a Eva? Le dijo: no moriréis, sino que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces el anhelo del corazón de Eva fue ser como Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuál fue el anhelo en el corazón de Satanás mucho antes? Ser como Dios. Ser como Dios. Dice: me sentaré y me subiré y me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Pero la Biblia y la vida del Señor Jesús está llena del contraste cuando Pablo lo explica diciendo que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, ¿por qué el Señor puede despojarse a sí mismo y no estimar el ser igual a Dios? ¿Y por qué la humillación produce paz al corazón? Porque cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos y estamos dispuestos a vivir la humillación de los demás, esa es la mejor evidencia de tener un corazón seguro y en paz. ¿Cómo fue que el Señor estuvo dispuesto a lavar los pies? Aquí nos lo dice Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, miren lo que había en el corazón de Jesús. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, fíjense la seguridad del corazón del Señor. Sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, él no tenía que estar demostrándoles a los discípulos que como él es Dios, no tenía por qué lavar los pies. Él es Dios y está seguro de quién es. Él lavó 12 pares de pies que él mismo hizo. Y eso no lo hizo menos. Eso no le quitó la paz. ¿Saben que mucha de la paz que nosotros perdemos es por defender nuestros derechos? Yo pierdo la paz cuando estoy defendiendo mis derechos. ¿Sabían que esas son las grandes discusiones del matrimonio? ¿Por qué me peleo yo con mi esposa? Nada más yo me peleo con mi esposa. Ustedes también, ¿verdad? Se me quedaron viendo como que pecador, este pastor se pelea con la esposa. Sí, me he peleado con, nos hemos gritoneado sabroso, así con el estilo mexicano y todo el calor del momento. ¿Por qué sucede eso? Estoy peleando por mis derechos, no estoy pensando en los de ella. Porque yo quiero que ella me respete y ella no se siente amada. Pero la Biblia es bien sencilla. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Ella qué necesita mi esposa? Sentir que yo la amo, no que yo la ame. Gracias a Dios ahorita no se está transmitiendo. Esto lo podemos recortar. Ella no necesita que la ame. Ella necesita sentir que yo la amo. O sea, yo tengo que hacer lo necesario para que ella sienta que la amo. ¿Me explico? Y ella necesita respetar. Y yo necesito ser respetado. Pero cuando siento que me han faltado el respeto, cuando me peleo, cuando suceden los problemas, cuando yo estoy exigiendo mi respeto en lugar de amar. ¿Me explico? Y la verdad es que la gran mayoría de los problemas interpersonales suceden así, porque yo defiendo mis derechos, yo defiendo mis ilusiones, yo defiendo mis deseos, yo defiendo mis pensamientos, pero el creador del universo se humilla y lava pies. ¿Eres mayor que el Señor Jesús? ¿Y por qué peleo mis derechos? Qué fuerte, ¿no? Pero no queda ahí. Amar como el Señor Jesús trae paz al corazón, porque servimos a quienes amamos. Versículo 7. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro entendió, así como aquella vez que mi pastor cortó el césped. Pedro entendió: no, tú no me le vas a lavar los pies. No sé, yo veo a Pedro con ganas ya de quitarle al Señor la toalla y ponérsela a él, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan que les compartía? Tal vez necesites identificarte con Pedro en recibe el amor del Señor Jesús. Porque a pesar de ser el creador del universo, a pesar de ser tu creador y mi creador, Él nos ama y siempre está dispuesto a extendernos su gracia. Esa es la consumación de la gracia. Eso es lo que no entiendo de la gracia. No lo merezco, pero Él lo da. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama así? No lo entiendo. Pero nos ama a ese punto. Así que si amamos como Él, vamos a poder servir a quienes amamos. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Un poco de parte del ritual del momento.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, amar como el Señor Jesús, de verdad, nos permite servir a quienes amamos. Yo me imagino al Señor con el gozo de lavar los pies a sus apóstoles y pensar, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, no sé, pienso tal vez en el Señor con esa emoción de saber que esos 12 pies, que esos 24 pies que está lavando, algún día iban a estar caminando y saliendo de Jerusalén para anunciar su evangelio. Y en el servir les está demostrando el amor que siente de saber el Señor que van a ir a cumplir su plan. Es como cuando nosotros servimos, ¿por qué servimos a nuestros hijos? Porque les amamos. Y la mejor manera de demostrar el amor es en el servicio. Hay muchos lenguajes del amor, es cierto, pero el servicio también es uno de ellos y es inolvidable. Así que cuando amamos al Señor Jesús, podemos servir a quien amamos como el Señor Jesús, servimos a quienes amamos. Luego, amar como el Señor Jesús nos gana autoridad. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El lavado de pies y yo estoy seguro que a partir de este momento las jerarquías entre los apóstoles quedaron suspendidas. Ya nadie tal vez se imaginaría quién sería el mayor, sino todos dispuestos a servirse los unos a los otros. Ahora, miren lo que dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Es decir, el Señor, a ver, les acabo de lavar los pies, pero no por eso soy menos que ustedes. Sigue siendo el Señor. Y saben lo que hice, les enseñé a que ustedes hagan lo mismo. ¿Con qué cara le decían al Señor que no iban a lavar los pies? ¿Con qué cara le dirían al Señor, ay, tú no sabes el asco que da lavar los pies? Estoy listo, porque cuando nosotros servimos estamos listos para mandar. La forma de aprender a mandar es obedeciéndose, ¿bien? Lo más probable es que mi papá no pensara que yo iba a ser arquitecto. Pero ¿saben cómo aprendí a supervisar cómo debe ser la construcción? Haciendo las cosas. Nadie me dice cómo se pega un ladrillo porque sé pegar un ladrillo. Un albañil no me podría decir qué tan difícil es levantar la pared con un buen nivel porque sé hacerlo. Sé pegar las losetas, sé estar sucio desde la coronilla hasta los pies. Y no da vergüenza. Y cuando aprendemos a obedecer, tenemos autoridad para decir cómo deben de ser las cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque en eso mi papá me enseñó a ser muy cuidadoso de cómo mandar. Porque también sé lo que se batalla. Y la autoridad también es compasiva. Eso nos servirá mucho con nuestros hijos, porque si queremos saber mandarles, entonces sabemos cómo se obedece, ¿no es cierto? Ahora bien, quiero hacer énfasis en lo siguiente.
Porque es necesario que aprendamos a que nuestro corazón tenga paz. Y cuando la paz de nuestro corazón es alterada, muchas veces intervienen personas que nos hacen daño. ¿Has amado personas que te hacen daño? Nos hacen daño porque les amamos. Si no les amáramos, no nos harían daño. Las personas que nos han dañado es porque les amamos y por eso hemos sufrido, por eso el daño duele. Ahora, para que nuestro corazón esté en paz en relación a estas personas, tenemos que continuar amándoles como el Señor Jesús. Miren quién va a entrar en escena. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora noten esto, porque cuando amamos como el Señor Jesús, el amor en el corazón nunca se va. Es decir, a pesar de que Judas va a entrar en acción, eso no significa que el amor se fue del corazón del Señor Jesús. Y si yo sigo actuando con amor como el Señor Jesús, entonces voy a tener paz en el corazón porque el amor sigue ahí. ¿Me explico? Ahora, observen el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora vuelvan a la escena de la cena. Han cenado y todos los apóstoles esperaban este pan mojado. Imagínenlos a todos ahí sentados. Todos, estoy seguro, querían disfrutar de este pan mojado, porque en la costumbre oriental, el invitado de honor es la persona que come primero. Pero el anfitrión moja el pan en la comida que está al centro de la que están picando y le da el bocado al invitado de honor. Y el Señor lo hizo con Judas. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está dando una oportunidad de decirle: Judas, te amo. Eres muy amado por mí. Pero no queda ahí. Porque cuando nosotros comparamos escritura con escritura, en otro relato el Señor dice: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y saben que esas palabras también son amor del Señor Jesús. Porque le está diciendo: espero, Judas, que midas lo que estás haciendo. Dimensiona el tamaño del pecado que estás a punto de cometer. Me vas a entregar. Pero eso no significa que el Señor le amara menos a Judas. Le sigue amando y le está dando el detalle del invitado de honor,
No le está dando una cachetada con guante blanco, le está dando una oportunidad clara de arrepentirse. Pero aún el amor que el Señor Jesús tiene para Judas le pone un hasta aquí. Fíjense lo que hizo el Señor. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, es decir, Judas, tú ya estás decidido a entregarme, ok. Toma tu postura. Di de qué lado estás. Y sabían que hay personas que muchas veces tenemos que amar diciéndoles: toma una postura. Yo estoy aquí, yo te amo, yo te quiero servir. Y esto es lo que tú tienes que hacer para continuar con mi amor. Pero si no continúas, haz lo que tienes que hacer. Y habrá personas que no nos amen y les tendremos que amar. Y una forma de amarles es permitiéndoles que tomen una postura. Uno de mis mejores amigos de la juventud, bueno, que yo creía que eran mis mejores amigos de la juventud. Yo les podría contar cuánto le rogué por ser amigo de él, por volver a llevarnos bien, porque las cosas fueran en un sentido como antes, cuando recibí muchos ataques de su parte, hasta que comprendí. A veces hay que amar a quien no te ama, pero tienes que renunciar a la idea que vas a recibir amor de esa persona, para que tu corazón esté en paz. Y el Señor Jesús no dejó de amar a Judas, pero le puso claro cuáles son las condiciones y él no movió su amor nunca. Hay mucho que aprender de la forma en la que el Señor trató a Judas, porque le dio una oportunidad única, pero cuando vio que la maldad estaba en el corazón de Judas, le siguió amando, pero no lo dejó hacer lo que quiso. Ok, Judas, está bien, ya permitiste que Satanás entrara en ti. Dice el versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él. Hermanos, Satanás no entra en alguien a menos que esa persona se lo permita. Evidentemente Judas prefirió que Satanás entrara en él. Ahora, cuando amamos a alguien, siempre, cuando vamos como el Señor Jesús, el corazón va a estar en paz, porque se le muestra la gravedad del problema, pero también tenemos que aprender a establecer límites. Límites no pensando en mí y en mis derechos, pensando en que la persona que amamos no gane más condenación del Señor, de parte de Dios, en el daño que está haciendo. ¿Me explico? Seguimos leyendo. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos. Cuando amamos como el Señor Jesús, ¿saben qué? El amor del Señor Jesús nos distingue, porque sabemos amar como Él. Es un amor, no es un sentimentalizo, es un amor inteligente y es un amor incondicional. Ahora, ¿vieron lo que pasó con Judas? Vean que las mismas condiciones entró Pedro, y ¿se acuerdan que al principio les decía, tal vez tendrán que identificarse con alguien en esta escena? Y aquí va, tal vez tendremos que identificarnos con Judas o con Pedro. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Quién tuvo un pecado más grave, Judas o Pedro? Judas lo entregó, pero ¿sabían que Judas se arrepintió? ¿Sabían que Judas fue y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente? Devolvió las piezas de plata en el templo. Y Pedro, con maldición, dijo que no conocía a Jesús. ¿Es grave el pecado de Pedro? ¿Merece el enojo del Señor Jesús? Lo merece, porque lo negó. Dijo: no le conozco. Anduvo con él, hizo milagros, le dio la pesca milagrosa. ¿Quién caminó sobre el agua? De los 12. Y luego, y ¿saben qué? Es bien impresionante. No voy a ceder a la tentación de meterme en ese tema. Pero, ¿se acuerdan que Pedro se hundía? Y después regresó con Jesús caminando sobre el agua. ¿Te imaginas caminar con Jesús sobre el agua en medio de una tempestad? Pero estás caminando sobre el agua. Y luego vienen las circunstancias difíciles y maldiciendo. No le conozco. ¿Cuál es la diferencia? Permítanme usar una frase muy atrevida. Voy a usar una frase muy atrevida. Judas actuó a la española. Fue consciente del daño. Entendió la gravedad de lo que hizo. Y he visto que las personas en España tienen un discernimiento impresionante. Porque Judas vio la gravedad de lo que hizo. Y lo asumió. Y asumió la responsabilidad. Pero no quiso confiar en la gracia. Él se puso el castigo. ¿Me explico? Él supo lo que hizo, pero dijo: yo asumo el castigo, yo me hago responsable. Agarra la horca, se la pone y se mata. Fue responsable, tomó la responsabilidad. ¿Cuál fue la diferencia con Pedro? Pedro se dobló y dijo: confío en la gracia. No entiendo, no la merezco, pero confío en la gracia. ¿Saben ¿Y por qué les decía que al español? Porque al español le gusta ganar lo que obtiene. No le gustan las cosas regaladas. Lo que tiene ha costado. Es una sociedad resiliente, fuerte, luchona. Así decimos en México, luchones. Pero a veces es tiempo de confiar en la gracia y recibir. Cuando amamos como el Señor Jesús, el amor sigue en el corazón. Para quien quiere recibir la gracia y espera al que no la quiera recibir, pero sigue esperando. Pedro está con el Señor en el cielo. ¿Y saben qué condenó Judas? Se arrepintió, supo lo que hizo, devolvió las monedas. No confió en la gracia. La tomó él. Por eso les decía, tal vez vas a tener que identificarte al último con alguien.
¿Con quién te identificas? ¿Confías en la gracia? ¿O lo tomas por ti mismo? Entonces, hermanos, amar como el Señor Jesús trae paz al corazón, pero requiere ensuciarse para limpiar al otro. Amar al que no se deja amar. Respetar al que no quiere recibir nuestro amor, pero entregar el amor a todos. La pregunta es, ¿cómo amas tú? ¿Esa es tu forma de amar? Si quieres tener paz en el corazón, entonces ama como el Señor Jesús. Y la otra pregunta es, ¿cómo asumes tú tu posición delante del Señor? ¿La tomas en tus manos o confías en la gracia? Hermanos, aún en la vida cristiana, aún caminando con el Señor, seguimos necesitando gracia. ¿Saben que lastimosamente los hombres vamos aprendiendo de nuestros errores? ¿Saben cómo he aprendido a ser pastor? Equivocándome y disfrutando la gracia. Claro, no me voy a equivocar 2 veces con lo mismo, eso ya sería maldad. Pero nos equivocaremos porque no sabemos hacerlo todo. Pero ¿sabes qué necesito para recibir la gracia? Un corazón dócil que le diga al Señor, Señor, perdóname, dame gracia. Entonces pregunto, ¿con quién te identificas? ¿Necesitas crecer en amor para el Señor Jesús? ¿O estás aprendiendo y necesitas recibir gracia? Por favor, interioriza la decisión en tu corazón. Amén. Amén. Les invito a que reflexionemos en el